Te invito al canal de historias de Luna Llena, el cual es un canal de 4 creadores de contenido, incluyendo tu más humilde servidor Jesús G, el cual son leyendas de terror, al igual que aquí, en leyendas de aquí y allá. Te invito para que nos acompañes en Historias de Luna Llena. el link te lo estoy compartiendo en la caja de descripción de este video. Te recomiendo bastante que vayas. Son historias, leyendas y relatos sumamente escalofriantes. Vamos con la leyenda. Historias de Luna Llena. Bienvenido a esta noche de luna llena. Prepárate para sentir el miedo desde la nuca hasta los pies con estas historias que les contaremos. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte y darle like. Mi nombre es Jesús G y te dejo con esta historia. Las monedas de la Santa Muerte. Jacinto era un agricultor, quien todos los días trabajaba de sol a sol, en una jornada de al menos 12 horas diarias. Ese agricultor, quien despertaba justo cuando el gallo comenzaba a cantar, aún estando oscuro el cielo. Cada día trabajaba para poder llevar a diario el pan a la mesa en su hogar. Jacinto, quien vivía modestamente, sin embargo, a pesar de no tener riquezas, ese agricultor vivía feliz con lo poco que tenía, porque, a pesar de ser una persona humilde, a él y a su familia jamás le faltaba un plato de alimento en la mesa. Era así que Jacinto era agradecido con lo que tenía. Ese agricultor, siempre que salía del trabajo, tomaba un sendero hacia su casa y siempre de regreso iba cantando muy alegre, cosa que mucha gente no comprendía. Cómo ese agricultor podía ser tan feliz con el poco dinero que tenía y teniendo un trabajo tan físico y arduo. Así, un día comenzó a ver a una ancianita siempre que iba de regreso a su casa. Veía a esa vieja ancianita jalando un burro. Dicha viejita, quien tenía un semblante totalmente demacrado y agotado. Jacinto, quien ya tenía un par de días viendo cómo esa viejita pasaba en su trayecto por ese sendero, siempre jalando a su burro. El tercer día, ese campesino decidió llevarle un pan y esa viejecita le agradecía bastante y también le preguntó que por qué Jacinto era bueno con ella y por qué, si él podría comer esa hogaza de pan, decidía regalársela a ella. Jacinto le respondía que solo lo hacía por el gusto de compartir y que la gente ya era muy egoísta en esos días y que a él le gustaba hacer el bien sin mirar a quién, ya que él no sabía si algún día algún extraño le tendería la mano en el futuro.
Así que era cotidiano, ya todos los días, ver a esa viejita pasando con su burro. Y también al igual era cotidiano que Jacinto pasara cantando de felicidad e hiciera una parada para darle la pieza de pan a esa señora. Un día se presentaba ese mismo escenario sobre ese sendero. Sin embargo, era diferente, pues Jacinto no iba cantando, tampoco iba feliz, sino todo lo contrario. Iba con una cara larga y lágrimas en los ojos. Y cuando encontraba en ese camino a la viejecita, se disculpaba Jacinto, ya que ese día no había podido comprarle una pieza de pan. Y aquella viejita le decía que eso no era importante. También esa anciana le preguntaba que por qué tenía esa cara y esos ojos llorosos. Aquel hombre mencionó que su esposa había enfermado fuertemente y que él era tan pobre que no tenía ni siquiera el dinero para transportarla al médico, tampoco para el medicamento. Esa anciana le pedía que le siguiera a un costado de su burro y abría lo que guardaba a un costado en la carga del burro. Jacinto se sorprendió, ya que esa carga eran huesos. Ese hombre quería encontrar sentido a esa estampa, ya que incluso tenía cráneos humanos. Esa mujer de entre esos huesos sacó un cofre y se lo otorgó a Jacinto y le decía que ahí había muchas monedas de oro y que con eso no solo le alcanzaría para llevar a su esposa al doctor, sino también para el medicamento, y ni siquiera le costaría una moneda, que con eso, con ese dinero y con esas monedas, le alcanzaría para tener una buena, feliz y próspera vida por el resto de su vida, pues que esas monedas eran de oro y bastante valiosas. Jacinto abrió el cofre y no era ninguna broma. En efecto, estaba llena de monedas de oro. Aquel campesino no sabía cómo reaccionar, pues todo se había tornado tan bizarro. Jacinto se cuestionaba cómo esa mujer tenía esas monedas y sobre todo por qué se las quería regalar a él. Era así que le preguntaba que por qué le quería dar las monedas, si ella las necesitaría tal vez. Y sobre todo, ¿quién era ella? ¿Quién era esa mujer? A esa mujer le cambió la voz y mencionaba: Te quiero dar esas monedas porque todos los días, a pesar de tus carencias, de no ser un opulento millonario, siempre vas alegre y cantando, transmitiendo tanta vida. Me compartiste alimentos, incluso sin conocerme, sin saber si yo era una buena o mala persona. Solo te nació del alma. Trataste de hacer una buena acción sin esperar nada de regreso.
Esas monedas, yo no las necesito. Ese dinero es de mis ofrendas que me regalan personas que me veneran. Y tengo una infinita cantidad. Y al igual como tú me dabas ese pan, para mí era como recibir una ofrenda. No sé si hayas escuchado de mí, pero yo soy la Santa Muerte. Normalmente le hago favores de todo tipo a mis adeptos y fieles, a mis fieles creyentes que me veneran. Pero tú, a pesar de que no eres ni mi adepto, tampoco un devoto, te estoy haciendo ese favor, solo por la forma como vives la vida, sin necesitar tener lujos para ser feliz, ya que la mayoría, la felicidad se basa en dinero y éxito, y ni siquiera son felices, pero en su engaño, que ellos mismos se han implantado, creen que con esas cosas efímeras son felices, viviendo en el autoengaño banal toda su vida. Escúchame, Jacinto, a ti no te pediré que seas creyente de mí, no te pediré ofrendas, tampoco rezos, solo que sigas emanando esa enseñanza para que todos se contagien de tu amor a la vida. También, antes de partir con mi burro, solo te agradezco todos los deliciosos panes que me diste por mucho tiempo y ya no te veré, tal vez nunca, tal vez sí, pero eso dependerá de tus acciones futuras. Pero antes de partir, te daré algo más. Esa anciana volvía a buscar en la carga de ese burro y sacaba un esqueleto de un pajarito y un pergamino y se los daba a Jacinto. La Santa Muerte le decía a Jacinto: ese esqueleto de ave, ponlo en la noche a un lado de la almohada de tu esposa. Prende una veladora blanca y reza esa oración que se encuentra en el pergamino. Es una oración de sanación y tu esposa mañana temprano ya estará bien. Jacinto, quien aún no lograba asimilar todo lo ocurrido, solo le decía: muchas gracias, Santa Muerte. Todas las noches rezaré por ti con Diosito. Muchas gracias de verdad. Que Dios te lo pague y multiplique, te multiplique las bendiciones. Mientras esa anciana, que no era nadie más que la Santa Muerte, se despedía y tomaba camino con su burro en esa vereda, Jacinto solo se iba corriendo a su casa e instantáneamente hacía lo que la niña blanca le había indicado hacer. Así puso el esqueleto de esa ave, prendía una veladora y rezaba con bastante fe esa oración de sanación de la Santa Muerte. Múltiples ocasiones lo hizo hasta que quedó dormido. Al día siguiente, solo era despertado por su esposa, misma mujer quien le decía que ya iba tarde para el trabajo.
Y Jacinto, al despertar, no sabía si eso había sido un sueño o realmente había ocurrido. Así que despertó abruptamente y fue a buscar ese cofre. Y efectivamente, eso no había sido un sueño. Sin duda alguna, había pasado, pues veía ese cofre con monedas de oro. También veía ese pequeño esqueleto de ave. Y después de corroborar que no había sido un sueño, veía con un enorme placer que su esposa se encontraba recuperada en su totalidad. Y Jacinto le cuestionaba a su esposa que cómo se sentía, que si no quería que la llevara al hospital. Esa mujer respondía que ya se sentía bastante bien y que no quería ir al hospital, que no era necesario. Y esa mujer apresuraba a Jacinto en partir al trabajo, puesto que mencionaba que ya tenía 1 hora de retraso de las labores de la siembra. Jacinto le comentó que dejaría ese trabajo, que ya no sería agricultor, y le contaba a su esposa todo lo sucedido sobre la anciana, el cofre de monedas de oro, el esqueleto y la oración de sanación, y una milagrosa entidad llamada la Santa Muerte. Era así que ese agricultor dejó ese trabajo y dejaron esa ranchería donde vivían, que se encontraba apartada de casi todo. Se mudaron a un pueblo próspero. En ese pueblo no era conocida esa familia, y Jacinto llegaba a ese pueblo con vestimenta humilde. Pero rápidamente llamaba la atención, porque Jacinto compró casi instantáneamente una hacienda de vasto terreno. Al igual compró bastante ganado. Dicho ganado que pastaba tranquilamente en su hacienda. Ese campesino, al tener una procedencia humilde y acostumbrado a trabajar arduamente, quería hacer todas las labores él solo de su hacienda, cosa que era imposible. Así que comenzó a contratar personal para llevar las múltiples actividades de ese lugar. A Jacinto le gustaba tener muy bien a sus empleados. Les ayudaba en las labores, solo porque le nacía. Los invitaba a comer dentro de su casa como si fueran su familia. Esos trabajadores no estaban acostumbrados a un trato tan humano por parte de los patrones. Así que esos trabajadores respondían de la misma manera, siendo unos excelentes empleados. Al igual, Jacinto, siempre que podía, les ayudaba, tratando de pagar el médico cuando alguno de sus familiares se enfermaban. También cuando pasaban por algún mal momento. Ese hombre seguía siendo un hombre alegre, quien quería compartir sus riquezas con todos. Así, al pasar los años, se hizo de mucha fortuna
Pero mientras más fortuna tenía, despertaba una avaricia insaciable en él, que le hacía desear tener más y más fortuna, más negocios prósperos. Cambió su ropa humilde, la cual no le importó jamás el qué dirán. La cambió por un fino traje a la medida, de manufactura italiana. También tenía un costoso auto, y a los años ya ni siquiera era el dejo de ser el mismo Jacinto. Se juntaba con sus amigos ricos y solo le importaba dar la apariencia que él también era un conocedor de mundo y de finos gustos por las cosas costosas. Jacinto ya casi ni dormía, pensando en el dinero y su obsesión por ser más y más rico. Ese hombre, quien comenzó a desarrollar una fuerte ansiedad por tratar de llevar todos sus negocios con ganancias máximas, comenzó a explotar más a sus trabajadores y a quien los veía por debajo del hombro como seres inferiores. Jacinto, quien ya tenía una fuerte gastritis, jaquecas constantes y un alto nivel de estrés, también una irritabilidad excesiva, casi en cualquier cosa le gritaba a cualquier persona, sintiéndose el dueño del mundo, con un rostro de enojo, un semblante de enojo todo el tiempo. Un día, uno de sus trabajadores más antiguos, con quien le había tocado incluso compartir la mesa, le pedía permiso para faltar y le decía que su hijo había enfermado y que necesitaba llevarle al médico y que al menos necesitaba un par de días ausente del trabajo para poder darle los cuidados médicos, los cuales se necesitaban, que incluso no importaba que le quitara esos 2 días de pago. Jacinto solo respondió: «Ay, ni modo, Artemio, no se puede, pues estos son negocios. Si no puedes sacarme el trabajo, mejor toma tus cosas y lárgate». Artemio respondía: «Mire, patrón, yo tengo 10 años trabajando para usted desde que llegó a este pueblo. Usted fue el mejor patrón que yo había tenido. Usted era derecho y humilde. Era la persona más alegre que yo hubiera visto. Ni siquiera le importaba el dinero. En 10 años, yo jamás le pedí ningún permiso. Tampoco falté por estar enfermo ningún día en ese tiempo. Pero mire, que me voy gustoso, pues usted pasó de ser el mejor patrón que había tenido a ser el peor. Y pasó de ser la persona más feliz a la más desdichada en este tiempo. De igual manera, hay que ser agradecidos, y le agradezco por estos 10 años». Y así se despedía y partía ese trabajador. Esa noche, aquel hacendado salía de su propia hacienda para tratar de despejar la cabeza de la fuerte migraña que tenía. Y ese día en particular decidía caminar a una cantina donde se reunían ciertas personas
de alto nivel económico. Al ir caminando, veía a una anciana jalando un burro, estampa que se le hacía conocida. Sin embargo, no le dio mayor importancia. Ese hacendado sacó un cigarro y lo prendía mientras continuaba caminando. Sin cruzar mirada con esa mujer, justo cuando iba pasando a un lado de aquella señora, solo escuchó: Jacinto, ¿a poco ya no me reconoces? Cuando antes me saludabas de muy buena manera y hasta me guardabas un pan, y ahora ni siquiera soy digna de una palabra tuya. Vaya que te ha cambiado el semblante. Ahora estás muy lejos de pasar cantando y feliz. Pareciera que jamás fuiste el hombre de antes. Jacinto solo veía a esa señora y le decía: claro que la reconozco, pero la verdad no creí que fuera la misma señora de antes. Si necesita el pago de las monedas, se lo puedo regresar, pues ahora esa suma es una miseria en comparación a mis ganancias actuales. E incluso por ese favor le puedo dar el doble, anciana. Vaya mañana a mi hacienda y ahí le daré el pago. Aquella anciana le respondió: No, Jacinto, no quiero esas monedas, pues como ya te había dicho, esas monedas a mí no me sirven y cometí un error. Yo creí que ayudarías a la gente y seguirías siendo ese hombre tan feliz de siempre. Hoy has negado la ayuda a un pobre hombre en desgracia, quien siempre fue fiel a ti. Hoy no vengo por tus monedas, hoy vengo por tu vida. Y San Pedro te juzgará en las puertas del cielo, pero no creo que te vaya muy bien allá. Así esa mujer, quien tenía la cara cubierta con un velo, solo se acercaba a Jacinto y se descubría el velo. Y era una calavera. Ese hacendado, solo en ese momento, hacía una profunda catarsis sobre cómo había dejado de ser ese ser bondadoso, ese hombre bondadoso, para convertirse en una ruin, perversa y despreciable persona. Pero para ese punto ya era muy tarde. La Santa Muerte solo acercó el brazo a Jacinto poco a poco y tocaba el corazón de aquel aterrado hombre, quien moría instantáneamente en ese momento. Moría siendo un hombre bastante amargado y desdichado los últimos años de su vida. Esta ha sido la historia de Luna Llena. Cuando voltees al cielo de noche y veas una gran luna brillante, recuerda que tus mayores temores se pueden convertir realidad. Mi nombre es Jesús G. y espero y tengas una mórbida noche.